¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos una vez más. Nos encontramos en este super webinar que hemos preparado para todos ustedes. De hecho, estamos muy contentos por tocar este tema. El día de hoy vamos a hablar un poco de protección respiratoria. Vamos a hablar específicamente de los beneficios que nos trae el respirador KN95. Vamos a validar certificaciones y en adición, pues vamos a terminar de absolver todas esas dudas, todos esos mitos sobre qué protege la mascarilla textil, el respirador. Todo eso lo vamos a tener el día de hoy. Bien, empiezo presentándome. Mi nombre es Jennifer Arakaki. Pertenezco a la División de Seguridad Industrial, quienes estamos a cargo de toda esta serie de webinars. Y pues les comento un poco la estructura, cómo lo vamos a trabajar. Les voy a comentar un poco de FC. Después de eso vamos a tener la presentación en sí, que en esta oportunidad tenemos la fortuna de que nos acompañe nuestro gerente de desarrollo de negocios. Él además es líder de la División de Seguridad Industrial, ya cuenta con 12 años de experiencia en el rubro y pues en definitiva sabe absolutamente todo en cuanto a este tema para poder ayudarnos. Luego vamos a tener una parte, un espacio de preguntas y respuestas, y en la parte final vamos a tener un regalo para todos los que se conecten. Así que miren, como tenemos información de calidad y tenemos además premio especial para todos, yo los invito a que en este momento compartan el link a la mayor cantidad de personas posibles, porque ustedes saben que nuestro único objetivo es cuidar a nuestra población. La tasa de contagio se sigue incrementando y es en verdad nuestra responsabilidad y nuestro deber, pues cuidar a toda la población. Entonces, comparte este link con tu familia, con tus amigos, con tus colegas, con absolutamente todas las personas que tú quisieras también cuidar. Bueno, sin más, sin más preámbulos, voy a empezar contándoles un poco de FC. FC es una empresa peruana. De hecho, somos líderes en la gestión de abastecimiento, en todo lo que es suministros industriales. Tenemos ya 50 años en el mercado, principalmente atendiendo los rubros de minería, ingeniería y construcción. Atendemos también el segmento de oil and gas. Y bueno, en realidad tenemos aproximadamente 250 colaboradores. Gestionamos también nuestros SKUs, que van en promedio de 100.000 SKUs. Imagínense la cantidad de artículos que nosotros gestionamos. Tenemos ya 4 sedes, 2 de ellas están en Lima. Nuestro centro de distribución está en Chorrillos, nuestra sede principal en Surquillo, y estamos también en Arequipa y en Moquegua. Tenemos 8 líneas de abastecimiento, en las cuales en 2 de ellas nos especializamos, una que es seguridad industrial y la otra es herramientas industriales. Y miren, yo les comento un poco cómo es nuestra estructura. De hecho, son aproximadamente 20 ejecutivos en el área de importaciones. Estos 20 ejecutivos se encargan de ubicar, ya sea de manera nacional o sea de manera internacional, todo, absolutamente todo lo que nuestros clientes requieran. Y bueno, tenemos una serie de marcas. Como les decía, atendemos en realidad 8 líneas de abastecimiento, principalmente seguridad. Por ejemplo, tenemos calzado con Timberland, Lakeland, Showline, guantes. Tenemos también todo lo que es Honeywell. Tenemos herramientas industriales, tenemos equipos de iluminación y más. Y bueno, ahora sí, el plato de fondo de hoy. De hecho, quiero invitar a una persona muy especial para todos nosotros del área de seguridad industrial y la división de seguridad industrial. Él es nuestro gerente de desarrollo de negocios, está a la cabeza de toda esta división. Y pues en esta época de pandemia ha sido, diría yo, la persona responsable en constatar, en validar que todos los respiradores, toda la protección que llegue a nosotros, pues sea de calidad y obviamente en beneficio de nuestros clientes. Entonces, él ya tiene 12 años de experiencia, viene con toda la información, así que estén atentos. Como les dije, vuelvan a compartir a todas las personas que ustedes consideren, porque lo que viene en verdad a continuación es algo que nadie se podría perder. Así que sin más, adelante por favor, Erickson Guapay. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes.
En primer lugar, gracias por permitirme formar parte de este webinar sumamente interesante que es de protección respiratoria, los beneficios de la KN95 y saber cómo validar la certificación. Primero agradecer a FC, que en estos años de experiencia me ha permitido ir adquiriendo los conocimientos necesarios, y agradecer también a nuestros socios estratégicos que nos acompañan en todo este crecimiento profesional y personal. Rápidamente, para ir al detalle, quisiera que entremos en contexto y por qué la importancia de este webinar. Hoy en día, digamos, vivimos una situación de pandemia bastante, digamos, peculiar en el país porque formamos parte del top 10 de la estadística que a nivel mundial se genera. El crecimiento en el contagio no se ha detenido. Digamos, ahorita tenemos la crisis de la zona sur, y los números hablan por sí solos, y la estadística que la vemos todos los días a través de los diferentes medios nos hablan mucho de la misma. Entonces, hoy en día, digamos, tenemos que tener el equipo de protección personal correcto para poder estar atentos a toda a poder combatir esta pandemia, ¿no? Y esta coyuntura nos ha traído muchas cosas: que muchas empresas se reinventen, que muchos cambien la forma de trabajar. De hecho, este webinar lo hacemos desde cada uno, desde su domicilio, teniendo el trabajo remoto. Pero no nos deja de preocupar lo siguiente, ¿no? Que debido a esta transformación que ha habido, hay muchos proveedores nuevos que han entrado a este rubro, sin años de experiencia en lo que son equipos de protección personal o seguridad industrial, lo cual yo creo que sin ninguna mala intención ha distorsionado un poco el mercado, porque digamos, acá hay bastantes horas de conocimiento y de capacitaciones que uno tiene que recibir para estar, digamos, en el rubro correcto, vendiendo el producto correcto. Y lo segundo es que debido al desabastecimiento a nivel mundial, la cantidad de falsificaciones de productos que han habido ha sobrepasado cualquier tipo de control y límite. Entonces, creo que esas dos cosas nos llevaron y motivaron a hacer este webinar, porque FC, con sus 50 años de experiencia en el mercado, creo que es alguien que puede decir que tiene la espalda suficiente a nivel de conocimiento para poder compartir este conocimiento con ustedes y darle las credenciales del caso de que están comprando un producto correcto para ser el principal escudo para protegernos de la pandemia. Entonces, hoy en día, ¿qué se viene utilizando, no? Se viene utilizando el famoso respirador, la famosa mascarilla de 3 pliegues, la famosa mascarilla de tela aprobada por el MINSA, y últimamente el protector facial o face shield o careta, ¿no? Que nos han obligado para el transporte público. Pero cada uno de estos tiene un diccionario y un concepto diferente, que creo que por ahí vamos a empezar, porque todo el mundo lo confunde o simplemente te dice: usa tu mascarilla, úsala, porque eso te va a proteger. Entonces quiero que tengamos claro cuál es la primera parte de la diferencia entre lo que es un respirador, mascarilla de 3 pliegues y mascarilla de tela. Vamos ahí. Conceptos básicos, y los que pueden, sáquenle un screenshot, un pantallazo a esta diapositiva, a este slide, porque es importante que tengamos el concepto básico de lo que es un respirador, lo que es una mascarilla de tela y lo que es una mascarilla de 3 pliegues. Cada una con una funcionalidad diferente, a pesar de que nosotros la conocemos en el argot del día a día como mascarilla. Primero, ¿qué es un respirador? Un respirador, fuera de proteger la vía respiratoria por sí solo, es algo que te protege, digamos, a ti de contagiar a los demás, y a ti también te protege de ser contagiado, que es el único equipo de protección personal que cumple esa doble funcionalidad. Digamos, evita que tú contagies a los demás y evita que tú también contraigas el virus, digamos, porque alguien más lo tenga, ¿no? ¿Y por qué hace eso? Porque es el único equipo de protección personal certificado que cumple con un concepto muy importante, que es la eficiencia de filtración de partículas. El famoso PFE, por sus siglas en inglés, eficiencia de protección en partículas, que no puede ser menor al 95% bajo cierto estándar, sea normativa china o americana, ¿no? Y ese famoso eficiencia de protección de partículas, ¿qué es lo que dice? Que en un 95% de lo que tú inhalas, el respirador filtra las partículas y evita que pase ese 95%, y solo un 5% podría pasar, digamos, a los canales respiratorios, a las vías respiratorias. Y ya con eso estamos disminuyendo el riesgo notoriamente de contagio, ¿no? Sin embargo, al usar una mascarilla de tela o una mascarilla de 3 pliegues, lo único que tenemos es que yo, si estoy contagiado y si yo tengo el COVID-19, contagia a los demás. Por eso el Estado, el gobierno, el Ministerio de Salud y a nivel mundial la OMS obliga el uso de mascarilla, no para que tú te protejas, sino para que tú
evites contagiar al demás. O sea, uno no está protegido usando una mascarilla de 3 pliegues o una mascarilla de tela. Lo único que uno está haciendo al usar la mascarilla de tela o 3 pliegues es siendo responsable y evitar que el otro se contagie si es que yo tengo el virus. Por eso, si es que todos usáramos las mascarillas de forma correcta y usándose de forma correcta, nuevamente insisto en eso, evitaríamos el contagio. Pero ¿qué pasa? Creo que hoy en día nosotros, muchos de los que podemos, digamos, salir, andar, hacer las cosas en necesidades básicas, incluso algunos que están haciendo deporte, pueden ver que la gente se baja la mascarilla, lo usa de mala manera. Imagínense que alguien pueda estar haciendo algún tipo de deporte usando su mascarilla de 3 pliegues, digamos con ese ejemplo, del otro lado venga otra persona haciendo deporte usando la misma mascarilla de 3 pliegues, pero la tenga abajo. Y esa persona tenga el COVID-19. Yo estoy totalmente expuesto a ser contagiado. ¿Por qué? Porque la persona que viene corriendo con la mascarilla abajo y yo estoy con mi mascarilla de 3 pliegues, yo no estoy protegido, porque la otra persona, si tiene el COVID-19, sí o sí me va a poder contagiar. Sin embargo, si yo estuviera usando un respirador, que el único que cumple con las certificaciones y normativas es un respirador, estoy totalmente protegido porque tengo la protección tanto de exhalación como de inhalación. Y esa es la primera parte importante que quería que se lleven. Y los respiradores van a notar el tema de capas, que ya voy a hablar más adelante, de 4 o 5 capas y la diferenciación de la misma o la similitud que puede haber, para que también lo puedan tener, pero quisiera que esta primera parte la tengan súper clara. Vamos a los niveles de protección que he venido conversando hace un momento. ¿Qué encontramos hoy en día en el mercado? Encontramos un respirador KN95, encontramos respiradores N95, FFP2, mascarilla de 3 pliegues quirúrgicas, mascarilla de 3 pliegues regulares y las famosas mascarillas de tela en base a la especificación del mismo. Cada una de estas nos protege dependiendo del ambiente en el que yo esté. Definitivamente al yo usar un respirador, sea KN95, sea FFP2 o sea N95, estoy protegido, como lo logran ver, a nivel satisfactorio, tanto en la zona urbana, en el supermercado, en el transporte público, con distancia un poquito más limitada, con pacientes que pueden estar expuestos a COVID. Definitivamente esto no es para el personal médico que esté interviniendo. El personal médico que esté interviniendo requiere una protección incluso un poco mayor, que ya lo vamos a ir comentando más adelante. Pero si yo estoy usando simplemente mi mascarilla de tela, 3 pliegues, o básicamente esas dos que son las que conocemos, no estoy protegido si yo tengo cerca a un paciente COVID, no estoy protegido en un 100% si yo estoy acercándome o tengo trabajo con personas muy cercanas, no estoy protegido en un 100%. O sea, simplemente es un producto probablemente inadecuado, como lo hemos nombrado acá, y no aceptable, que es lo mínimo que deberíamos estar usando, ¿no? Yo sé que debido al problema de abastecimiento y todo, nos hemos reinventado, hay muchas fabricaciones de mascarilla de tela que ya voy a mostrar más adelante, o de 3 pliegues, pero definitivamente el producto correcto y el equipo de protección personal correcto es un respirador. ¿Qué problema existe con los respiradores actualmente? Que hay un problema de abastecimiento. Al Perú, antes de la pandemia, definitivamente todo lo que llegaba era la normativa americana o lo que logran ver como la NIOSH o la 42 CFR 84 N95. Actualmente están escasas. No contamos con el producto del N95. FFP2 tampoco contamos porque nunca el mercado europeo ha sido de hacernos llegar este tipo de productos para esta parte de Latinoamérica. Sin embargo, con lo que contamos son los KN95. Bajo la normativa GB 2626-2006 China, ha sido lo que más ha llegado. Ahora, alrededor del KN95 hay todo un mundo detrás. ¿Qué significa que hay todo un mundo detrás? Que hay que saber cuál es verídico, cuál no es verídico, porque como comenté desde el principio, no todos los que han importado tienen los años de experiencia en equipos de protección personal, y ahí ha venido el gran problema, al no saber normativas, al no saber certificaciones, y al no saber todo lo que implica este tipo de productos. Vamos a la comparación de los respiradores. ¿Qué existe a nivel de normativa, a nivel mundial en respiradores? Existe la norma GB 2626, que es la norma KN95, que me protege a mí de contagiar y también protege que yo protege que yo sea contagiado. Ambas cosas. Nos protege a nosotros y protege al prójimo. Por el otro lado está la normativa NIOSH, la 42 CFR 84, bajo N95, que también filtra el 95% de partículas, como lo logran ver en la KN95, ambas filtran exactamente igual y nos protege tanto de contagiar que de ser contagiados. Y por último está la normativa EN 149-2001 FFP2 europea, que nos protege básicamente en un 94%. Primer punto de atención, la normativa europea tiene una eficiencia de protección de partículas menor
que la de un N95 y de la de un KN95. Es por eso que la convivencia de ambas normativas no es dable. Ya lo vamos a conversar más adelante, pero sí quiero que se lleven eso. O sea, nunca un respirador FFP2 va a ser mejor que un KN95 por un simple hecho, que la eficiencia de protección de partículas de un KN95 bajo estándar chino es mayor que la de un FFP2 bajo estándar europeo. Vamos al detalle de las normativas y conceptos básicos. Los respiradores con máscaras filtrantes, que comúnmente los conocemos como respiradores, están sujetos a diversos estándares, nuevamente, bajo diferentes estándares del país, cada uno con su propia certificación, cada uno bajo su propia normativa, pero miren las principales diferencias. Primero, el famoso PFE o eficiencia de protección de partículas es diferente. ¿En cuáles? El N95 y el KN95 al 95%, y de ahí sale el famoso 95%. Y el FFP2 a un 94%. Entonces, miren, ahí hay una primera diferencia. Hay mucho mito hoy en día, hoy el FFP2 es mejor que un N95. No. ¿Por qué? Porque el KN95 tiene una eficiencia de protección de partículas mayor que un FFP2. Segundo, tenemos los índices de inhalación y exhalación, que logran ver que la normativa americana y la normativa china es mucho mayor que la europea. Eso habla también de que el estándar es mucho más exigente en estos lados del mundo que en la parte europea. No significa que uno sea mejor que el otro. Los estándares se hicieron bajo las realidades de cada parte del sector del mundo donde pasaban este tipo de cosas. Pero un poco el objetivo a lo que nosotros vamos a denotar es que existe diferencia en la normativa, y al existir diferencia en la normativa no puede coexistir ambas en un mismo respirador. Hoy en día todo el mundo pide, quiero que figure el FFP2 y el KN95. No se puede, porque estaríamos hablando de que tenemos dos normativas conviviendo bajo un mismo respirador, las cuales tienen especificaciones diferentes. Por otro lado, el famoso mito de las capas. Esto a mí me ha traído mucha controversia a lo largo de toda esta parte de la pandemia, porque hay personas que dicen, oye, más capas me protege más. Mentira. Segundo mito, oye, quiero que tenga, digamos, el peso sea mayor, me protege más. No tiene nada que ver, porque nuevamente vuelvo al concepto inicial, al famoso concepto de PFE o eficiencia de protección de partículas. ¿Qué significa ese concepto? Que si cumple al 95%, tenga una capa, dos capas, tres capas o 10 capas, es exactamente lo mismo, porque lo que buscamos es que proteja la eficiencia y filtración de partículas, no buscamos otra cosa. Y eso se mide a través de un test que se manda a un laboratorio autorizado, un laboratorio internacional autorizado, que valide efectivamente que cumple con el 95% como mínimo de eficiencia y protección de partículas. Las capas no me hacen más ni menos. ¿Qué ha pasado alrededor de las capas? Y para que lo tengamos claro todos. El respirador, uno de los componentes de la fabricación de un respirador es el famoso medblow, o una tela no tejida. ¿Qué es este famoso medblow o tela no tejida? Es uno de los materiales con el que se hacen los respiradores y que por la cantidad de demanda ha habido escasez en la materia prima. Al haber escasez, en vez de colocarle un medblow de 1 gramo, le han colocado 2 medblow de 0.5 gramos. Entonces, en lugar de tener 4 capas, hemos pasado a exigir 5 capas, pero en vez de tener un producto no tejido de 1 gramo, hemos pasado a tener 2 de 0.5 gramos. O sea, matemáticamente lo mismo, ¿no? Y eso, ¿cuál es mejor? No hay ninguna diferencia. Podemos contar con uno de 3 capas, siempre y cuando cumpla con la eficiencia y protección de partículas al 95% y cumplo con el estándar que me están solicitando, si es que lo envío a un laboratorio autorizado, obviamente, que valide lo mismo. Entonces, podemos decir hoy día que 5 capas, 3 capas, 7 capas, 6 capas es exactamente lo mismo siempre y cuando cumpla con la certificación de eficiencia de protección de partículas o PFE. Por favor, tengamos eso muy en claro, porque hay ese famoso mito de que no, 5 capas, yo quiero de 5 capas, quiero que figure el FFP2 y el KN95. Mito tras mito tras mito que nos hemos venido llenando nuevamente por dos cosas, ¿no? Por la desinformación que nos ha venido llegando, y segundo, porque los actores que han estado jugando o los proveedores que han estado ofertando no tienen los años de experiencia en el mercado para estar hablando de respiradores. Somos muy pocos los que conocemos de esto al detalle y que antes del COVID-19 hemos estado en este rubro, y hoy en día nos encontramos pues con el vecino, con empresas cercanas que se han reinventado y que yo entiendo, con ganas de salir adelante, traemos esto, pero hay un tema muy delicado en certificaciones y normativa que implica esto, ¿no? O sea, mucha gente por un momento decía, no, yo quiero de 5 capas y no me vale nada más que de 5 capas, y es mito tras mito. Así que quisiera dejar claro eso para que todos lo tengamos claro, todos lo tengamos súper claro. Siguiente, ¿cómo usar el respirador de forma correcta? Acá lo más importante es el sellado, y pido a este foro
que tenga muy en cuenta eso, porque el sellado es lo que a mí me va a proteger. Si uso un respirador, mascarilla de 3 pliegues o lo que sea mal, no estoy sellando la protección respiratoria y por ende no estoy protegido. Por ende, el sellado cumple un papel importantísimo en cómo uso el respirador. Primero tengo que extenderlo, luego coloco la parte de ajuste nasal, coloco la parte de las orejas y finalmente ajusto el respirador para que quede totalmente sellado. No lo debo tocar cuando lo estoy usando, no lo debo desinfectar de alguna manera diferente, y cuando me lo retiro por la parte de atrás, no por la parte de adelante, porque si no caigo en la misma contaminación por el mismo hecho de tener el respirador. Vamos a la parte más importante, que son los certificados y los test. Hoy en día hablamos de muchos tests, hablamos de muchos certificados, hablamos de mucho alrededor de todo el tema de la normativa, de qué debo pedirle, qué debe tener, qué no. Después de haber aclarado el tema de capas, donde he tratado de dejar claro que puede haber un respirador de 3 capas, 4 capas o 5 capas que cumpla exactamente lo mismo por el famoso eficiencia y protección de partículas, entro en el detalle de la normativa. Primero, que hay algo muy importante. El tema de KN95 se hizo bajo el estándar GB 2626-2006, como lo hemos hablado, con un PFE o una eficiencia de protección de partículas del 95%. Y ese famoso resultado, ¿quién lo valida? Una entidad independiente, validado, que se le conoce como el famoso test report, donde sale toda una estadística o prueba de ensayo o test report de, oye, si yo quiero que cumpla con el 95%, ¿cuál fue el resultado? Puede ser 98, puede ser 99, puede ser 97, siempre tiene que ser mayor al 95%. De hecho, los respiradores KN95 que FC cuenta en inventario, todos superan el 98% de eficiencia de producción de partículas. Segundo punto, el único test válido para validar, valga la redundancia, que es un KN95, es el famoso test report o prueba de ensayo. El certificado CE o el registro FDA son documentos que acompañan al test report, mas no son indispensables para poder validar que es un respirador KN95. ¿Por qué? Porque al yo fabricar un GB 2626-2006 KN95, me rijo bajo el estándar chino y lo mando a validar a un laboratorio independiente que cumpla yo con este famoso 95% de eficiencia de protección de partículas. Sin embargo, yo al tener un certificado CE, estoy mandándole a un laboratorio independiente para que simplemente me valide a mí como fábrica, que también cumplo con eso, pero no me está dando la regla de juego que me la da el test report o me la da el famoso GB2626 a la hora de yo validarlo. ¿Y el FDA dónde viene a aparecer? Debido a la gran demanda del principal país en el mundo que hoy en día está consumiendo esto, Estados Unidos. Estados Unidos tiene el famoso FDA, que es la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, genera un número de registro. No es nada más que un número de registro. No ha hecho ninguna prueba, no ha hecho ningún test. Lo único que ha generado un número de registro validando que la empresa, la fábrica china, cumple con ciertos parámetros en el proceso de fabricación, más no ha probado el respirador y ha dicho, tú dices que cumple con un 95%, cumple. No lo ha hecho. La FDA simplemente es un número de registro simple, voluntario, al igual que el CE, por los fabricantes chinos para que puedan validar esta normativa. Ejemplos del test report, del CE, del FDA. Hay muchos, hemos visto demasiados, ¿no? Nosotros contamos con toda esta documentación, pero lo que vamos a enseñarles el día de hoy es cómo validar los mismos. No solamente verlos, porque todos lo podemos ver, sino cómo entrar paso a paso a validar los mismos. Pero acá hay algunos ejemplos, cómo se debe ver un test report, que siempre tiene que estar avalado por la CNAS, que es la Acreditaciones Nacionales Chinas de productos. Luego los CEs, que hay infinidad de laboratorios. De hecho, hay muchos comunicados alrededor de los certificados CEs, que insisto, son certificados voluntarios de la fábrica china para que validen el proceso de fabricación de la fábrica china, más no validen el respirador con el cumplimiento a través de un ensayo de cuáles son los resultados. Y por último está el registro de FDA, que nuevamente repito, es un registro de FDA que lo que nos hace es validar simplemente que la fábrica cumple con ciertos estándares y parámetros para el proceso de fabricación. Vamos a la validación. CE, ¿cuándo sabemos que uno es válido y no es válido? Miren el ejemplo que hay al lado izquierdo. Vemos que un CE es válido, tiene que cumplir con ciertos estándares, no. Pero vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo a través de un link yo puedo llegar a ver esto. Miren, por más que yo reciba el documento en físico, a la hora que entro al link, miren lo que aparece, inválido o falso. ¿Por qué? Porque ha habido tanta falsificación de certificados CEs. Acuérdense que la pandemia
Primero empezó por China, luego arrasó con Europa, siguió en los Estados Unidos y bajó Latinoamérica. Y en Europa estábamos hablando en los meses de enero, febrero y marzo, cuando esto era totalmente colapsado y llegó tanta cantidad de KN95 que simplemente hubo falsificaciones tras falsificaciones de los certificados CE. Insisto, el certificado CE no está certificando el producto como una prueba de ensayo validando la eficiencia y protección de partículas. Lo único que está haciendo es validando que la fábrica cumple con ciertos estándares. Vamos a la parte del FDA. Un ejemplo, por más que yo reciba el FDA, el documento, voy al link, valido y aparece esta famosa frase, no number listed o no tiene un número de registro listado. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que la empresa, que en este caso se llama Yushu, ha aplicado, no tiene el número de registro. Y al no tener el número de registro, no sabemos si es que la fábrica cumple con ciertos estándares que la FDA puede aprobar en el proceso de fabricación, más no en el producto, porque nuevamente no hace un ensayo, lo único que hace es darle un número de registro a la fábrica china. Si es que cumple o no cumple, y hasta que no figure el número, no podemos avalar que la fábrica cumple con los estándares. ¿Cómo validarlos? El test report chino, que es el documento más importante para validar si es o no es un KN95 a través del código QR, se valida con un lector de QR. Yo puedo ver el certificado, agarro mi teléfono, tenga sistema operativo iOS, tenga sistema operativo Android, y valido a través de escaneo de QR y me tiene que llevar a una página donde simplemente me va a salir todo el certificado, donde lo más importante que debo ver es el resultado del GB2626 en el 95%. Y lo tienen que ver. Si no logran ver que es superior al 95%, no es un producto correcto. Segundo caso, los CEs. Existen infinidad de laboratorios. Los dos más usados, donde el 95% de lo que ha entrado al país son del Instituto ICR y ISM. Les comparto los links. Saquen un screenshot o un pantallazo, por favor, a esta slide para que puedan tener los links y cómo poder validar en estos laboratorios entrando, poniendo simplemente el número del certificado, me va a poder salir si es verídico o no es verídico. Y tercer paso, el FDA. En la diapositiva anterior hablaba de que aparecía no number list, ¿verdad? O no número de registro válido. En este caso, miren lo que aparece abajo de registration number o de número de registro. Aparece un número. ¿Por qué? Porque ese número de registro tiene que figurar si la empresa ha cumplido a cabalidad con todos los pasos que la FDA pide en el proceso de fabricación. Entonces tengamos eso claro, por favor, y ahí les comparto el link. En ese link ustedes pueden poner el número de certificado de FDA y va a salir si es que cumple con el número de registro o no cumple con el número de registro. Personalmente, no puedo yo comprar algo que no tenga el número de registro. No sabemos cuál vaya a ser el resultado. De repente lo logra obtener, pero mientras no lo tenga, para mí no es algo válido. Finalmente, FC, en la cantidad de importaciones y de transacciones que hemos hecho desde que empezó la pandemia, hemos atendido a muchos clientes, hemos tratado de ayudar muy cercanamente a cada uno de nuestros clientes con todos estos 50 años de experiencia que tenemos. Contamos con diferentes presentaciones de las KN95. Oye, una es mejor que la otra, una es de producto de mejor calidad que la otra. No, porque la presentación simplemente es un acompañamiento de cómo viene el producto. Debido al problema logístico, las fábricas en China han buscado que optimizar el proceso de packing, de embalaje, para poder atender con mucho más celeridad, y es por eso que contamos con diferentes presentaciones, caja de 20, caja de 25, caja de 10, donde lo más importante nuevamente no es esta presentación, no es que venga en empaque primario, no es que venga en una caja de 20, 10 o de 25, es que cumpla con la eficiencia y protección bacteriana al 95%, que lo valido con el certificado Test Report a través de un escaneo de QR, validando que efectivamente cumpla con una prueba de ensayo superando el 95%. No es nada más que eso. Bueno, muchísimas gracias. Espero haber ayudado en gran parte de esta presentación. Ahora se nos viene una rueda de preguntas y quedo apto a poder responder. Le hemos dado un buen espacio a este lado porque sé que se vienen una serie de preguntas. Muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias, Erickson. De verdad, ahora sí quedaron desbaratados todos esos mitos que teníamos, esas contemplaciones que muchas veces nos ponían en duda. De hecho, muchas de las preguntas que han hecho los asistentes se relacionan mucho al cuestionamiento, ¿no? De qué es lo que debo comprar. Y bueno, vamos a empezar con esta rueda de preguntas. Si todavía hay preguntas, los invito a que la realicen. Vamos a tener este espacio de preguntas y como les mencioné, en la parte final vamos a tener un regalo para todos ustedes. Entonces, empezamos con esta pregunta. Nos dicen,
bueno, ya lo mencionaste, pero nuevamente de repente mencionarlo, dice, buenas tardes, KN95, pero marcas y certificaciones, ¿dónde se obtiene? ¿Cómo se evita ser engañado? Claro que sí, gracias por esa pregunta que nos ayuda a seguir aclarando todo este tema. A ver, primero cuentan con FC, o sea, eso es algo totalmente válido. Ya creo que Jennifer más adelante va a dar los canales de cómo ubicarnos y todo, pero no es que tenga que haber una marca específica. Antes del COVID-19 siempre hemos escuchado ciertas marcas puntuales y específicas que llegan al país, pero hoy en día KN95, debido a la gran demanda y la poca oferta que hemos contado, hemos tenido que buscar a las fábricas correctas. Y FC, con esos 50 años de experiencia, tenemos ciertos brokers, ciertos socios en China, con lo que podemos saber a quién comprarle y qué fábrica ha sido la correcta para poder abastecernos. Y nuevamente, por más que lo diga FC, por más que lo diga la fábrica, no manda eso. Lo que manda es el certificado, el test report, que valide la eficiencia de producción bacteriana superando el 95%. Creo que ese es el número más importante que tenemos que fijarnos hoy en día. Buenísimo, gracias Erickson. Nos preguntan si existen tallas S, M, L, niños, etcétera. Buena pregunta. Bueno, debido a la cantidad de oferta, nuevamente, eso ha pasado un margen. Yo he visto hasta mascarillas de 3 pliegues para niños, con logos, con imágenes. A ver, creo que un respirador es un respirador, y un respirador tiene que pasar ciertas certificaciones. Para que las pase, ha tenido que pasar el test report. Entonces, hoy en día no es que podamos hablar de que existe tallas. Antes de esta pandemia, de repente podíamos hablar, hoy día llega una talla estándar al mercado, no existen tallas, y lo más recomendable siempre, y yo lo insisto, le he insistido a amigos, familiares, compañeros del trabajo, es usar el respirador de forma correcta. Siempre un respirador si soy expuesto, porque si yo voy a una mascarilla de tela, una mascarilla de 3 pliegues, acuérdense de algo, cuando yo uso una mascarilla de 3 pliegues o una mascarilla de tela, lo único que yo estoy haciendo es yo proteger a los demás que están contagiados. La mascarilla de 3 pliegues, la mascarilla de tela, que los demás no sean contagiados si es que yo lo tengo. Pero si yo uso un respirador KN95, definitivamente estoy protegido yo y protegiendo a los demás. Buenísimo, gracias Erickson. Y luego nos preguntan aquí, es decir, ¿es mejor la N95 que la KN95? Buena pregunta y tema de debate siempre, ¿no? Nuevamente, insisto, antes del COVID-19, solo lo que llegaba al Perú era N95, de copa, ni siquiera modelo plegado como las KN95. A ver, son dos normativas diferentes, ninguna es mejor que la otra, son dos estándares totalmente diferentes. Definitivamente nosotros, por estar totalmente influenciados por el mercado americano, usamos, y siempre va a ser el estándar mucho más pegado a nuestra realidad, el famoso NIOSH o N95. Sin embargo, insisto, estos dos respiradores lo que tienen que cumplir es con la eficiencia y protección bacteriana al 95% como mínimo. O sea, si es que, por más que sea un N95 y no tenga ese certificado, no me va a proteger tanto más que un KN95 si no tiene el mismo certificado del famosa eficiencia y protección bacteriana. Entonces, no es que uno sea mejor que el otro, lamentablemente por las falsificaciones y nuevamente por la cantidad de actores o proveedores que han entrado con poco conocimiento y que han comprado a quien sea, ha venido esta confusión, porque el KN95 no es que exista para esta parte de la pandemia, existía mucho antes. O sea, nosotros hemos visto KN95 hace bastantes años atrás, pero el mercado peruano o la industria peruana, básicamente, porque los que usaban respiradores antes de esta coyuntura son empresas industriales, minería, agro, empresas de construcción, y siempre hemos estado influenciados por el N95 porque tenemos más asequibilidad al mercado americano, pero no significa que el KN95 no cumpla con los parámetros correctos. En conclusión, ambos tienen el mismo peso porque ambos cumplen con una eficiencia y protección bacteriana del 95%. Gracias, Erickson. Wow, debo comentar que en realidad estamos rompiendo récords con las preguntas y yo en definitiva lo considero por este tema que estamos tocando y de verdad, qué bueno que tengamos espacio, Erickson, para poder absolver estas dudas. Aquí tenemos una donde nos dicen, ¿qué me garantiza que la mascarilla, o qué me garantiza la mascarilla KN95 o qué la de 3 pliegues, ¿no? Y bueno, me parece que esta pregunta era antes de que hayas mencionado, pero dice, ¿no? A la fecha hay una variedad de proveedores y puede ser una imitación, ¿cómo me cercioro de eso? De repente si también lo puedes juntar con esta otra pregunta que dicen, si es que físicamente podemos cerciorarnos y no de repente hacer las validaciones que ya nos mencionaste. Ya, buen punto, buen punto.
Y empiezo por la última parte, físicamente. He visto mucha gente agarrando el respirador, echándole agua, prueba de agua, o pasándole un aerosol, prueba de aerosol. Esas pruebas no son válidas. O sea, esas pruebas no tienen por qué hacerse. ¿Por qué? Porque esto lo que te protege son de micropartículas. Y las micropartículas a la vista no es dable. Esto pasa por una prueba mucho más exigente, porque nuevamente lo que hace es filtrar el 95% de partículas para que no ingresen a la hora de uno inhalar y tampoco salgan a la hora de uno exhalar. Entonces, las pruebas que se le hacen a este tipo de respiradores no son la de aerosol o la prueba de agua, son mitos. Igual que lo de las capas, son mitos. Lo único que nosotros tenemos que validar es que el ensayo que se escanea con el código QR, como lo he venido mencionando, que tiene que estar avalado por la CNAS, que es la acreditadora nacional china de este tipo de equipos de protección personal, me valide pues que efectivamente supere el 95% en cada uno de los aspectos. De repente en un rato voy a compartir el detalle de cómo ver en ese test report. Físicamente no es tan fácil de validarlo. Oye, ¿y cómo sé que ese certificado le pertenece a ese producto físico? Viene siempre un papel blanco en cada respirador o en cada caja, que es de la aduana al momento que sale desde la China, donde aparece el nombre de la fábrica en chino, lamentablemente, que está exportando. Pero entro a traductor de Google, trato de poner esa parte de ahí, o pido la certificación a mi proveedor, copio, lo pego, y puedo validar si efectivamente esa empresa figura en el certificado. Puedo verlo. Sé que va a sonar un poquito difícil porque no compartimos ni siquiera la forma de las letras, ¿no? Pero a la hora de yo ver físicamente ese papel blanco que aparece en cada respirador y validar el certificado, tienen que coincidir, ¿no? Y para eso, nuevamente, no nos hagamos tan complicados, vengan con nosotros. O sea, hemos pasado más de 3 semanas validando, no hemos comprado sin haber hecho todas las validaciones respectivas, y hemos tenido mucho. O sea, estamos activos desde el día 16 de marzo en este tipo de ejercicio cuando entramos en cuarentena, y no hemos parado hasta llegar al proveedor correcto, la marca correcta y con las certificaciones correctas, ¿no? Entonces, no siéntanse tranquilos que al contar con FC van a poder solucionar sus problemas. Buenísimo, Erickson. Estaba justo leyendo muchas de las preguntas coinciden en esto, ¿no? En la vida útil del respirador, si se desecha, cuánto tiempo, cómo lo hago, si es que se ensucia o en qué momento exactamente se hace, ¿no? Digamos, esta eliminación. Claro que sí, perfecto. A ver, otro mito, llegan, lo meten al agua, lo lavan. No se puede hacer esto porque eso tiene cierto tejido que pierde las propiedades. La única manera de esterilizar lo que es la palabra correcta, no lo tenemos en casa. No tenemos ningún medio para poder limpiar o desinfectar un respirador en casa. Le echo alcohol, estoy cometiendo un error, le quito propiedades al tejido, le quito propiedades técnicas al respirador. Incluso la mascarilla Spears y el mascarilla tela no deberían pasar por ese tipo de proceso, porque un respirador, ¿cuándo se cambia? Cuando mi saturación a la hora de respirar, poniéndolo en palabras fáciles, cuando respiro más complicado que antes, recién es el momento en el que yo debo cambiarlo. Normalmente, si estoy trabajando en una empresa industrial, me dura de 3 a 4 días. Si estoy trabajando en una empresa industrial con menos actividad, de 5 a 6 días. Si estoy en mi casa y simplemente lo uso, me puede durar hasta 3 semanas. Entonces, yo creo que eso es una de las partes más importantes, ¿no? No echarle agua. He visto gente que le echaba agua a toda la parte de afuera, a la parte de adentro, que es la más delicada, que nunca debería recibir absolutamente nada de esto, porque así no es que, por más que aparezca una mancha negra o algo, hay que dejarlo así hasta que yo tenga la saturación. Y cuando tenga la saturación es el cambio. Lo más recomendable y lo que yo trato de transmitir a personas cercanas, amigos, compañeros, familiares, es, oye, a la semana deberíamos estar cambiando un respirador si es que tengo cierta actividad. Si no tengo mucha actividad, a las 2, 3 semanas sin problema, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, nos preguntan acá, nos dicen, bueno, ¿cuánto tiempo de duración tiene la KN95, digamos, en un día de trabajo de 10 horas y cómo se sea la máscara? No sé si ahí con el tema de trabajo de repente quieras agregar algo más.
Sí, claro que sí. Buen punto y gracias por la pregunta. De hecho, esos son los tipos de clientes que tiene FC. Gente que está trabajando más de 10 horas con un respirador y son de gran industria. A ver, lo más sano es como siempre los hemos usado antes. Yo creo que si estoy 10 horas trabajando a tiempo, digamos, completo, usando mi respirador KN95, lo más sano es que al tercer día yo tengo que estar cambiándolo por saturación. Ahora, oye, ¿qué pasa si a la hora que yo lo estaba usando, uno de los compañeros salió positivo en COVID-19? En una, cambio todo el equipo de protección personal. O sea, no podemos dudar en un segundo en eso. Esta es mi principal defensa a todo el foro que está acá. No tengo otra defensa. El segundo punto, ¿cómo lo debo limpiar? Lo mencioné. O sea, no alcohol, no agua. Es simplemente dejarlo ventilando hasta el nuevo uso, porque no tenemos el aparato correcto. Estuviéramos en un hospital, es una caja esterilizadora, pero eso no lo tenemos en casa, ¿no? Lo más cercano, y puede sonar gracioso, es el famoso esterilizador de biberones, donde yo lo puedo poner en 2 minutos y va al horno de microondas y ya está esterilizado, pero no todos tenemos la suerte de ser papás y contar con esto, ¿no? Perfecto. Luego, bueno, acá hay otra pregunta. Nos dicen, ¿podrías ampliar información sobre la guía de uso de respiradores con mascarilla de filtrado desechable de nivel N95 o superior aprobados por NIOSH, establecida por la CDC? Claro que sí. A ver, primero la CDC, porque ha habido mucho contexto alrededor de eso. La CDC es un organismo que nos ha acompañado siempre en épocas de enfermedades como esta, de crisis sanitaria. En el ébola estuvo presente, ahora está presente en el COVID-19. Y es alguien que trabaja muy de la mano con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y da ciertas pautas. Básicamente las pautas las da de cara al gobierno americano para que pueda establecer un poquito las reglas de juego, pero a ver, debido a toda esta pandemia que viene sucediendo, una KN95 y una N95 cumplen un papel muy importante para poder ser nuestro principal medio de defensa. Entonces, no es que una sea mejor de la otra, ambas tienen el mismo filtrado de partículas, ambas nos protegen de lo mismo. Obviamente, yo no puedo comprar una KN95 si sé que puede ser falsa. Si es falsa, no me va a proteger. O sea, mejor estoy con mi mascarilla de tela y estoy exactamente igual protegido que el respirador KN95, ¿no? Sin embargo, si yo estoy seguro que estoy comprando el producto correcto, que tiene la validación correcta y los test correctos, que, insisto, es el famoso PFE o eficiencia y protección bacteriana, el que debe mandar. Entonces, eso es el que me lo debería siempre, el que debería siempre exigirle a mi proveedor, y nuevamente voy a eso, somos pocos, no llegamos ni a 5 los especialistas de seguridad industrial en el país, los grandes de estos, y al ser 5 y hoy en día tener más de 4.000 importadores, imagínense la probabilidad de comprar a alguien que haya traído un producto que no sea correcto. Al estar en FC, una empresa con 50 años en el mercado, muy especializada en esto, creo que vienen al proveedor correcto. Ok, aquí tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿los respiradores se pueden guardar en bolsa plástica bien cerrada o es mejor en bolsa de papel? Yo no sé si esa sea un medio un medio muy puntual para eso, porque el empaque es algo que nos acompaña a esto. O sea, nuevamente, yo no debería guardarlo una vez usado, me lo debería retirar y dejar ventilándolo. La descontaminación. Yo no debería tratar de volverlo a empaquetar y meterlo en una cajita. No son como unos lentes que lo puedo volver a poner en mi caja. Tiene que tratar de ventilarse al no tener los medios para poder absolverlo. Ok, gracias, Erickson. A ver, confírmenos por ahí si es que hubieran más dudas para poder ayudarlos. De hecho, sé que hay varias con respecto al tema del desechar, del tiempo de vida, que ya lo hemos visto. Por ahí algunos están preguntando el tema del correo. Ahorita les vamos a comentar también. De hecho, si ustedes adquieren, obviamente, mascarillas con FC, de manera, o sea, gratuita, nosotros vamos a poder hacer esta inducción no solamente a sus colaboradores, al área de seguridad industrial que ustedes también tengan, etcétera, ¿no? Luego, bueno, tenemos acá otra pregunta, bueno, de repente volver a hacer hincapié en la diferencia del KN95 y el N95. Sí, vuelvo. La diferencia básicamente es la normativa. Uno tiene normativa americana, otro tiene normativa china. La diferencia no solamente se ve, digamos, físicamente, que una puede ser modelo de copa, pero las N95 también vienen plegadas. O sea, una mascarilla plegada es como esta, que es como la KN95.
Y la diferencia está en las especificaciones técnicas. Los ratios de inhalación y exhalación pueden ser algo diferentes, pero el 90% del respirador lo manda la eficiencia de protección bacteriana, ¿no? De protección de partículas, perdón. Y esta eficiencia de protección de partículas, solo ambos la tienen al 95% y ahí no hay una diferencia. Sin embargo, con una FFP2, ahí cambia la figura. Están preguntando, Erickson, si el respirador KN95 no presenta código QR, ¿hay otra forma de ver si es falsificada? A ver, no debería no presentar el código QR porque el test report en su mayoría lo presenta. La otra manera es a través de repente de la Cámara de Comercio China o el Ministerio de Comercio Chino, donde podemos validar la autenticidad del fabricante. FC tiene los medios para poder validar este tipo de cosas. De hecho, al comienzo fue muy rudo aprender toda esta parte. Importamos de la China normalmente, pero traer respiradores bajo otra normativa, porque FC siempre ha traído N95 y ahora cambiar a N95 nos hizo un poquito también aprender más, ¿no? Porque básicamente, como les digo, son estándares para países diferentes, pero que ambos cumplen con lo mismo. Un respirador sigue siendo un respirador aquí o en la China, ¿no? Un respirador es algo, valga la redundancia, de protección respiratoria, un equipo de producción total de protección respiratoria, y el número más importante es la eficiencia de producción bacteriana. Están preguntando también mucho sobre el tema de los colores, que hay algunos respiradores, mascarillas, mencionan acá mascarillas de varios colores, que quieren saber si es que hay alguna diferencia entre los diferentes colores, ¿no? No, a ver, buen punto. Un respirador solo es único, ¿ah? No importa si el color del respirador sea negro, amarillo, normalmente el 99% son blancos, pero tiene que ser un respirador. Un respirador se valida con la eficiencia de protección de partículas, con un test report, pero a ver, una mascarilla de 3 pliegues o una mascarilla de tela van a haber por montones. Nuevamente, este tipo no me protege a mí, protege al otro de que yo lo contagie. Lo único que a mí me protege es un respirador. Me protege a mí y protege que el otro me contagie, y protege que el otro, que yo contagie también, ambas. Que yo contagie y que los demás me contagien. Lo único que hace esa doble función es un respirador. Tanto la mascarilla de 3 pliegues como la mascarilla de tela, que hay por montones, lo único que hacen es que yo proteja al prójimo. Por eso el gobierno insiste mucho en eso. O sea, si todos usáramos mascarillas de tela o de 3 pliegues de forma correcta, todos estaríamos protegidos porque todos están usando correctas. Pero a ver, ¿quién no ha visto usarla de esta manera? O se la bajan. O sea, yo por las mañanas tengo suerte de hacer deporte y cuando salgo veo a mucha gente con la mascarilla por la parte acá abajo. Y si yo estoy con una de estas y la otra persona tiene COVID-19, estoy contagiado de todas maneras. Buenísimo, vamos a ir cerrando con algunas últimas preguntas. Nos dicen, al tener certificado FDA, ¿me garantiza poder utilizarlo en aplicaciones médicas? Buena pregunta. De hecho, la FDA en los Estados Unidos valida que el equipo de protección personal sea para uso médico. Sin embargo, dentro del trabajo, las labores médicas, hay tipos hay clasificaciones, por así decirlo. La gente que está metida en la parte de la operación, teniendo operaciones en tiempo real, donde ahí no es recomendable un respirador KN o N95, sino es algo más. Pero hay otros médicos que están en consultas, que están de a pie, que están en hospitales. Ahí no tengo ningún problema, sí la puedo utilizar. Así que por ese lado puedo utilizarla, digamos, en cierta parte de actividad hospitalaria, pero en parte de operaciones que están en incubaciones, ahí definitivamente no, porque estoy con mucho más riesgo, donde, nuevamente, un respirador KN95 o N95 me protege al 95%. Si yo estoy en una sala de operaciones con intervenciones con incubación, hay riesgo del 100%, entonces tengo que elevar mi protección personal y queda descartado totalmente cualquier tipo de estas cosas, ¿no? Buenísimo. Y bueno, de repente tus comentarios finales, justo cogiendo esta pregunta donde nos dicen qué opinamos sobre qué opinas sobre los respiradores a bajos costos, algunos a 3 soles que se venden pues en la calle, ¿no? Para concluir de repente. Igual, antes del cierre de tu pregunta, Erickson, a todas las personas que todavía tengan dudas, de hecho voy a dejar un correo de contacto donde pueden escribirnos, les vamos a contestar de manera personalizada. Muchos están preguntando incluso ya el tema de dónde los adquiero y demás. Pero, Erickson, de repente tu cierre, digamos, con esta pregunta, ¿no? Sí, claro que sí. A ver,
Mis recomendaciones, que se las hago a mí o se las hago a ustedes, y gracias por haber participado de este webinar que a mí me permite tratar de compartir lo que hemos ido aprendiendo en esta coyuntura, es que siempre tratemos de usar un respirador cuando estoy muy expuesto, cuando estoy con gente muy cerca, supermercados, bancos, parques, siempre. O sea, a ver, yo personalmente uso el respirador muy de cerca, siempre. Y bueno, o sea, si estoy en casa y tengo que bajar a recibir el globo, el delivery, lo que sea, de repente puedo bajar con mi mascarilla de tela, mantener el distanciamiento ya. Acuérdense de los 3 principios, ¿no? El distanciamiento, lavado de manos y el uso de la mascarilla, que se divide en 3, ¿no? Mascarilla de 3 pliegues, mascarilla de tela y el respirador. Mi recomendación, de verdad, es ir siempre con un respirador KN95, que es la coyuntura actual. En algún momento en FC vamos a volver a los N95. Tenemos una excelente marca también que nos acompaña, pero hoy en día estamos muy respaldados y seguros de haber comprado un respirador KN95 correcto, que nos permite abastecerlo de forma correcta. El tema de precios, ha habido mucha especulación. FC no se permite, al tener tantos años de experiencia en el mercado, caer en esta especulación. Nuestros clientes mismos nos lo avalan. Y podemos encontrar hasta de un sol en el mercado, pero hay gente, a ver, nuevamente, parto de algo. Éramos 5 o 10 los más grandes de equipos de protección personal antes de COVID-19. Ahora hay 4.000 vendedores. Imagínense esos 3.900 o 3.990 que pueden estar metidos en esto, que no tienen ni idea de lo que era un equipo de protección personal. Hoy en día están viendo caretas de todo tipo, y la careta también tiene cierta normativa, ¿no? Cierta especificación que la da ANSI, que la da la FDA también. Entonces, no cualquiera puede estar metido en equipos de protección personal. Vayan siempre al proveedor correcto, a la persona que le tenga mucha confianza, a la asesoría técnica correcta. Esa siempre es mi recomendación. No todos pueden estar siendo vendedores de KN95 por la coyuntura. Y bueno, en FC contamos con inventario amplio para poder ayudar, ¿no? Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias Erickson por tu valiosa información. De hecho, esto se va a quedar grabado en nuestras redes sociales para las personas que están preguntando, quiero volver a saber cómo es que repitan, pueden revisarlo en nuestras redes sociales. Y bueno, lo que habíamos prometido, bueno, primero, ¿dónde pueden ubicarnos? ¿Dónde pueden adquirir? De hecho, tenemos stock para entrega inmediata. Tenemos un shop al cual ustedes pueden encontrarnos, no solamente mascarillas, tenemos una serie de artículos para ustedes, www.shopfc.com.pe, o pueden comunicarse con el ejecutivo de cuenta que ya los esté atendiendo. En todo caso, también podría ser a marketing@fc.com.pe. De hecho, en este mismo correo es donde también recibimos una serie de dudas y consultas que vamos a estar súper gustosos de absolverlas, porque como especialistas es nuestro deber, es nuestra obligación atender también a la población con estas dudas y estos requerimientos que puedan tener. Y bueno, el regalo que les había mencionado al inicio básicamente es que ustedes van a poder obtener un descuento especial en todo lo que son las mascarillas que tenemos KN95. Para todas las compras que ustedes realicen en nuestro shop, pues utilicen este código, háganle un pantallazo para que puedan tenerlo, EFC en minúscula, KN95 en mayúscula, y pues para que puedan adquirirlos. Entonces, eso sería todo. Estén atentos porque el próximo mes vamos a seguir con esta serie de webinars para todos ustedes. Muchas gracias por haberse conectado. EFC cumple 50 años especializándose en ofrecer soluciones de abastecimiento industrial. Y nuestra visión es hacerlo cada vez mejor. Somos una central de compras que consolida suministros industriales con cientos de proveedores nacionales y extranjeros. Atendemos a las principales empresas y proyectos del país. Y controlamos la cadena de abastecimiento con altos estándares internacionales. Contamos con un equipo de especialistas en importaciones con años de experiencia, diseñando soluciones donde el tiempo y la calidad son lo más importante. Escuchamos y nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes para ofrecer un servicio eficiente, flexible y confiable que les permita generar ahorros y eficiencias. Nuestro compromiso es estar al servicio de los demás.
listos para responder con energía y precisión, incluso en situaciones de emergencia. Es invaluable la recompensa del trabajo bien hecho, porque nuestros clientes reconocen nuestro sello de calidad y da gusto hacerlo con un equipo humano preparado y comprometido. Medio siglo y siempre un nuevo comienzo para una empresa peruana en permanente transformación. EFC, especialista en abastecimiento industrial.